Bendiciones a todos, que Dios me los bendiga. Espero que se encuentren bien, que estén bien. Es un privilegio para mí compartir la palabra con todos ustedes, seguir estudiando, compartiendo las enseñanzas del libro de Corintios, versículo por versículo. Quiero dar gracias primeramente a Dios para darme la oportunidad de seguir aprendiendo y compartiendo con ustedes. También a todas las personas que me siguen en el canal, suscríbanse en el canal para seguir más y más enseñanza, para poder profundizar también en la palabra de Dios. Doy gracias a todas las personas que me siguen en Girona, en Granada, muchos también en Italia preguntándome de cuándo serán los vídeos también en italiano. Pues Dios quiere, poco a poco iremos también haciendo clases en italiano y traduciendo en italiano. Pero quiero compartir con ustedes y seguir aprendiendo sobre este libro. Estábamos hablando de 1 Corintios 1, 11-12, que hablamos la última vez, hablando donde el apóstol Pablo habla a los corintios sobre la división, diciendo: ¿acaso Cristo está dividido? ¿Acaso el cuerpo de Cristo está dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Y entonces podemos ver cómo el apóstol Pablo con el tiempo empieza un poco a regañar a la iglesia de Corintios. Y vamos a estudiar hoy el versículo número 13, 1 Corintios 1:13, donde dice todo eso. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Así que Pablo le hace una pregunta muy directa a los corintios. Dice: ¿cómo puede ser? ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿Fue Apolos o Pedro por vosotros crucificado? No, de ninguna manera. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de algunos de estos? Porque pasaba que ellos, como hemos estudiado precedentemente, que ellos tenían bandos en la iglesia. Uno decía que era de Apolo, uno decía que era de Pablo, uno decía que era de Cefas, o sea, de Pedro, del apóstol Pedro. Uno decía que eran de Cristo. Se formaron 4 bandos, que Satanás es muy experto en crear bandos en las iglesias. Como vimos también en los vídeos anteriores que podéis ver en el canal, que hablamos no solo de la división como primer paso, sino que después pasaba la contienda. Por eso que Pablo decía: mira, que me dijo la familia de Chloe que entre vosotros no solo hay división, sino que hay contiendas, hay pelea. Y entonces Dios usa quien quiere. Es importante que entendamos este código, porque hoy en día la iglesia está dividida por bandos. Muchas veces a mí no me gusta quien predica. No me gusta la persona que predica, no me gusta este maestro, no me gusta este pastor, no me gusta este líder, no estoy de acuerdo que predica me cae mal, entonces no me quedo en el mensaje. Esto claramente no solo es ofensivo, sino que es un comportamiento de inmadurez espiritual, porque no han entendido que no cuenta quien predica, sino el mensaje, que es importante. Dios usa a quien quiere para hablar a sus iglesias, y los creyentes tienen que tener la madurez necesaria de entender lo que Dios quiere hablar a través del instrumento escogido para transmitir el mensaje, que es el predicador, que es la persona escogida por Dios para mandar el mensaje. El apóstol Pablo tenía este problema, no solo la división en Corinto, sino tenía problemas de falsas enseñanzas, que estaba no solo en Corinto, también en Éfeso. Podemos ver ahora en Efesios 4, del 3 al 6, Reina Valera, que dice la palabra: solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así que podemos ver cómo Pablo habla también a los efesios en perseverar y entender la unidad de Cristo. La iglesia tenía un cuerpo, tiene el mismo espíritu. Nosotros, cuando declaramos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, nosotros venimos bautizados en el cuerpo de Cristo. Hacemos parte de una familia, y el Espíritu Santo es el mismo en todos los creyentes. Viene a morar en nosotros el mismo Espíritu. Entonces nosotros tenemos un mismo cuerpo donde Jesús es la cabeza, nosotros somos los miembros. Después hay un mismo Espíritu que está en cada uno de nosotros, aceptando al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, que es la declaración de fe que hacemos cuando nos convertimos. Como fuisteis también llamados, dice la palabra, en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es que nosotros, por medio de la llegada del Señor Jesucristo, venimos arrebatados y nos lleva a la iglesia. La iglesia vendrá arrebatada por la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Un Señor, dice la palabra, el Señor Jesucristo, el único. Una fe, la fe en Jesucristo. Un bautismo, que es el bautismo en el cuerpo de Cristo, que es el bautismo que hablamos otra vez, que es un bautismo para salvación. Nosotros declaramos al Señor, lo hacemos una sola vez la declaración, y es un bautismo para salvación. Entramos en el cuerpo de Cristo. Un bautismo, que es el bautismo importante. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así que podemos ver cómo Pablo recalca mucho esto a los efesios y a los corintios. Pero la pregunta que todos me han hecho, que muchos me hicieron: la iglesia
es muy importante y es muy atacada por Satanás por el tema de la división, de la contienda. ¿Por qué a Satanás le interesa la división en la iglesia? Pablo sabía perfectamente que detrás de él, el enemigo usaría a otros para divulgar el engaño y al mismo tiempo la división, a través de malas enseñanzas y falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Éfeso, como en Corinto, habían entrado algunos predicadores, algunas personas que daban falsas enseñanzas, sobre todo en Éfeso. ¿Qué falsas enseñanzas afectaba a los corintios y a los efesios? Primeramente afectaba el misticismo y conocimiento secreto. ¿Qué quiere decir eso? O sea, estos falsos maestros decían que el mundo material era malo, incluido el hombre y la mujer. Por eso, Jesús, siendo santo, no podía haber nacido de una mujer mala, pecaminosa, porque como tenía la naturaleza pecaminosa supuestamente, entonces decía, no puede ser que un Dios santo nace de un vaso sucio. Entonces esta era una de las enseñanzas del misticismo y de un conocimiento secreto, que ellos pensaban de ser los supermaestros. Después había la gnosis, que son los maestros que engañaban a los creyentes con falsos conocimientos. La palabra gnosis significa conocimiento. Estos falsos conocimientos ellos usaban pensamientos, pero sin sustentarlos con la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo predico, cuando yo tengo un sermón, cuando yo hablo de algún pensamiento, yo tengo que sustentarlo con la palabra. Yo no puedo inventarme cosas. Cuando nosotros aprendemos el libro de Corintios y estamos estudiando, nosotros vamos todo versículo por versículo y lo sustentamos con versículos bíblicos de apoyo. Esto así se estudia la palabra, versículo por versículo, estudiando precisamente todos los detalles, como hacían los hermanos de Berea, que ellos se fijaban en todo lo que pasaba, si Pablo estaba diciendo las cosas bien o no estaba diciendo las cosas mal, o no estaba diciendo en su carne. Entonces, ¿qué pasa? Pasaba que esos maestros no sustentaban sus pensamientos con la palabra. Yo creo, yo digo, yo pienso. Hoy en día pasa en muchas iglesias que muchos predicadores, mucha alma, pero muchas veces muchas cosas no son sustentadas bíblicamente. Yo pienso, Dios me ha dicho, ya, pero Dios te ha dicho, pero tienes que sustentarlo con la palabra, porque Dios no te va a decir algo que no está en la palabra. Lo tienes que sustentar con una definición, con una palabra que quizás está en una escritura hebrea que quiere decir eso, por medio de un versículo que nosotros encontramos en la Biblia como apoyo para sustentar este pensamiento. Todo eso hay que hacerlo cuando se estudia bien la palabra y cuando Dios habla a los predicadores. Entonces eso pasaba, que estaba estas falsas enseñanzas por medio de pensamientos almáticos sin sustentarlo con la palabra. Después, otras problemáticas que tenían era el legalismo judaizante. ¿Qué es el legalismo judaizante? Que los mismos judíos exigían a los creyentes, a los gentiles, el cumplimiento estricto de rituales y dietas para alcanzar la salvación. O sea, ellos decían, como nosotros no comemos carne, vosotros tampoco podéis comer carne. Y para ser salvos tenéis que circuncidar. Entonces ellos tenían esta manera de legalizar, de tener un legalismo judío, diciendo, vosotros no es bastante lo que ha hecho Jesucristo en la cruz, vosotros tenéis que hacer también toda la ley de Moisés. Entonces ellos enseñaban todas estas cosas en Efesio y también en Corinto. Después había otra problemática muy importante, que era la licencia a la inmoralidad sexual. Esto es muy importante porque en Éfeso albergaba el templo de Artemisa, la famosa Diana de los Efesios. Prácticamente es un demonio, es una estatua idólatra, y esta Artemisa era una diosa de la sensualidad. ¿Qué pasaba? Que la cultura estaba impregnada en Éfeso de idolatría y rituales de inmoralidad sexual. ¿Por qué digo eso? Porque pasaba que las mujeres, antes de casarse, tenían que ir al templo de Diana y tenían que estar un año allí sirviendo a este demonio, a esta estatua, teniendo relaciones sexuales con otras personas. Entonces, ¿qué pasaba? Que algunos maestros distorsionaban la libertad cristiana argumentando que lo que se hace con el cuerpo físico no afecta al espíritu, teniendo así relaciones sexuales con las mujeres en sus casas con excusas de enseñarles la palabra. O sea, esto es muy fuerte porque muchas veces nos hemos podido encontrar a ministros que con la excusa de enseñar a la hermanita la palabra, oramos juntos, te enseño la palabra, y muchas veces hay fornicaciones, hay adulterio. Todo esto, aún hoy en día Satanás usa estas técnicas por los ministros, con muchos ministros que caen en adulterio con las hermanitas. ¿Dónde lo podemos ver eso? ¿Eso cómo lo sustentamos? Sustentamos en 2 de Timoteo 3, del 6 al 7. Recordamos que Pablo escribe la carta a Timoteo, que Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso, y le advierte a Timoteo por estas problemáticas, y le dice lo que tiene que hacer. Le dice, pues son lo que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables, que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo
tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Así que estos falsos maestros aprovechaban de las mujeres, con la excusa de Diana, con la excusa de la enseñanza, yo te enseño, no sé qué, no sé cuánto. Ellos decían, no pasa nada porque estás dando un servicio a la diosa Artemisa. Entonces es tu deber dejarte usar físicamente, tener relaciones sexuales, sexo inmoral, hasta en sus propias casas. Entonces eso era una de las problemáticas que había en Éfeso y también un poco en Corinto. La última problemática que había era la división entre judíos y gentiles, que es lo que ya hemos hablado. Es muy importante que los judíos y los judíos decían a los gentiles que eran unos inmundos, incircuncisos, y los gentiles claramente decían a los judíos, vosotros no habéis aceptado a Jesucristo, nosotros sí, nosotros lo hemos aceptado, el problema lo tenéis vosotros y no nosotros. Entonces entre ellos era un contraste muy fuerte. ¿Qué pasa? Que Satanás, como hemos dicho, ataca siempre por medio de la división. ¿Por qué? Porque el problema es la falta de conocimiento de las escrituras. Por eso que la palabra dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, no por falta de entendimiento, no por falta de revelación, por falta de conocimiento. O sea que es importante que yo conozca las escrituras. ¿Y cómo voy a conocer las escrituras? Porque Satanás lo que quiere es que tú leas la Biblia, pero que tú no la estudies. Porque desde el momento que tú la lees, tú la vas a leer superficialmente. Claramente Dios te habla, pero de una manera más profunda. Te habla Dios cuando tú entras en las escrituras, como hacemos nosotros, leemos la palabra, la escudriñamos versículo por versículo y vamos a ver toda la característica de por qué el Espíritu Santo usa palabras específicas, definiciones y todas estas cosas. Nosotros podemos ver que en Josué 1:8, en una traducción viviente, la palabra nos habla claramente de las tres fases de la prosperidad, no solo física, espiritual y moral. Y dice la palabra, estudia constantemente este libro de instrucción. El primer paso dice, estudia constantemente este libro de instrucción. Después dice, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Aquí podemos ver tres fases en este versículo que nos lleva a la prosperidad. Dice, estudia, medita y obedece. Muchas veces nosotros estudiamos la palabra, la vamos a escudriñar, la masticamos, la meditamos, vale, pero Señor, me cuesta mucho obedecerla. Me cuesta mucho obedecerla. Entonces la palabra me dice aquí, solamente si tú llegas con estas tres fases y terminas todo el proceso de estudiar, meditar y obedecer, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Todo lo que hagas, esa es una promesa. Si tú sigues estos tres pasos, es una promesa infalible. Que tienes una prosperidad, un avance, un éxito en todo lo que hagas, dice la palabra. Mira Jesús que decía también en Juan 5:39 en una traducción viviente. Le decía, ustedes estudian las escrituras a fondo, porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. O sea, Cristo está diciendo sinceramente, vosotros os creéis supermaestros, estáis estudiando las escrituras a fondo, pero las escrituras no os dan la vida eterna. Quien da la vida eterna soy yo soy las escrituras, yo soy todo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no pasa por mí, yo soy el que os justifica. Entonces Pablo, todo eso lo refleja en sus cartas también a los Efesios y también a los Colosenses, diciendo también que no os dejáis engañar por todas estas cosas. ¿Por qué? Porque en Colosenses 2:8-9 también dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la edad. Entonces está diciendo que en Cristo Jesús habita corporalmente toda la plenitud, toda la esencia de Dios. Entonces, todas esas enseñanzas que tenían ellos de la gnosis, de todas estas cosas del legalismo, todo eso eran todas falsas. Por eso decía a los colosenses que también tenían este problema. No os dejéis engañar, no os dejéis engañar. Pero siguiendo este versículo más adelante, el del versículo número 13 que estamos estudiando, Pablo, ¿por qué menciona el bautismo? Pablo dice, ¿acaso fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Es muy importante entender también esta parte del pasaje, porque resulta que en la iglesia de Corinto, muchas personas que venían bautizadas por un líder se convertían en su seguidor. Eso se llama idolatría, hermanos. Pablo estaba exhortando a los suyos, porque la palabra dice que muchos decían, yo soy de Pablo. Pero Pablo está exhortando a los suyos diciendo, ¿acaso fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Fuiste bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Supuestamente seguían a Pablo creando uno de los bandos que ya existían en la iglesia. No, yo soy de Pablo porque Pablo fundó la iglesia, porque Pablo es el que me bautizó, porque Pablo me gusta cómo predica. Entonces yo sigo a Pablo. Pues entonces no funciona así, dice Pablo. ¿Acaso fuiste bautizados en el nombre de Pablo? No, lo siento mucho. Es como yo muchas veces tengo la oportunidad y el privilegio en nuestra iglesia de bautizar a muchos jóvenes.
y algunas personas. Y no por eso son mis seguidores. Yo simplemente he hecho un servicio para Dios y doy gracias a Dios que me da el privilegio de hacer este servicio, esta oportunidad, esta experiencia de bautizar a todas las personas, a los creyentes. Entonces, y aprovecho también para dar gracias a mi congregación, a mi pastor y a las personas que realmente nos dan la oportunidad de servir. Así que tenemos que tener entendimiento en las palabras, tenemos que tener entendimiento en los versículos, que el Espíritu Santo no pone estos versículos y estas palabras así por casualidad. Es porque hay profundidad, es porque nosotros vamos a escudriñar la palabra y a masticarla, a saborearla. Podemos ver muchos códigos, no solo contextos históricos, contextos geográficos. Todo eso nos ayuda a completarnos y a crecer en la palabra para que nadie nos engañe. Así que os dejo con este versículo número 13. Espero que haya sido de gran bendición, que hayan aprendido mucho, como he aprendido yo y sigo aprendiendo. Y que os deseo una feliz tarde y que se suscriban al canal para seguir más las enseñanzas, que son muchas, porque el libro de Corintios es muy amplio, pero es una gran bendición. Es una gran bendición. Aquí su servidor está para servirle, para contestar las preguntas, mi posibilidad, en todas las cosas que Dios me da para compartir con ustedes, porque de gracia recibo y de gracia doy. Así gracias os doy primeramente a Dios por la oportunidad y a vosotros que me seguís. Un abrazo muy grande y que Dios me lo bendiga grandemente. Chao.